Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Les saluda su profe Iván Álvarez, deseándoles los mejores éxitos para esta semana, que ya comenzamos exámenes. Quisiera comenzar mi clase mencionándoles que que esta va a ser simplemente un repaso de la unidad, de todo lo que hemos visto. Así que si usted ve algún concepto que le cuesta definirlo o que le cuesta llevar a cabo, recordar qué era, por favor repasar que estos conceptos que vamos a ver aquí son los que están tomados en cuenta para el examen. Entonces por favor muy atentos al video. Usted ahí ya tiene una pequeña vista de todo lo que vamos a ver. Trate de definir primero todo lo que pueda en referencia a la democracia, la ciudadanía, los derechos humanos, a los niños, niñas y adolescentes y a las obligaciones. Ponga el pausa del video y trate de mencionar de cada uno todo lo que se acuerda o todo lo que sabe. Y de ahí, ya que usted haya hecho una pequeña listita sobre eso, vayamos comparando con lo que yo les voy a hacer acuerdo el día de hoy. Entonces, por favor, estar muy atentos. En lo que vimos de esta unidad o este pequeño mes que tuvimos clases, nosotros vimos en referencia a la democracia y hemos estado analizando esto constantemente con las revoluciones tanto francesas como latinoamericanas, y nosotros podemos mencionar que la democracia es una forma de gobierno que viene desde Grecia, o se le puede entender la democracia como una palabra griega que significa poder del pueblo, kratos, poder, y demos, pueblo. Entonces se puede traducir como un gobierno en el cual radica la importancia o el poder de tomar las decisiones en el pueblo mediante mecanismos que aseguren esta participación ciudadana, como elecciones, como consejos creados por ciudadanos, donde ellos regulan y generan vedurías sobre la acción política, ya un poco más en la actualidad. Y todo este tipo de mecanismos nos permiten integrar todas las ideas que se manejan dentro de una sociedad y no únicamente lo que corresponde a un grupo social o lo que le corresponde a intereses privados. La democracia es uno de los sistemas de gobiernos en el cual se trata de integrar o de formar una sociedad teniendo en cuenta todas las cosmovisiones o todo lo distinto que podemos ser como sociedad. Tener entonces esto muy en cuenta. Dentro de la ciudadanía nosotros habíamos visto algunos aspectos como que el pertenecer a un país, el reconocerse como ecuatoriano, peruano, colombiano, argentino, es un derecho fundamental de todas las personas. Todos tienen alguna nacionalidad y ese es un derecho fundamental que está reconocido por la Declaración de los Derechos Humanos, porque eso nos hace formar parte de una sociedad, es parte de nuestra identidad. Entonces, toda persona debe tener una nacionalidad porque nos hace parte de un país, de un grupo, de un colectivo. Teníamos dos tipos de nacionalidad: la nacionalidad natural, que en el caso de Ecuador se conseguía de algunas formas, obviamente, y la que todos los países tienen en común es que todas las personas que nazcan dentro de ese territorio serán consideradas como ciudadanas de ese territorio. En el caso del Ecuador, quienes tengan padres ecuatorianos también son considerados como ecuatorianos, y en el último caso, niños que hayan sido adoptados en el extranjero pero de padres ecuatorianos son reconocidos como ciudadanos ecuatorianos también. En el caso de la doble nacionalidad, nosotros tenemos que es un trámite que se la puede solicitar mediante una carta al presidente mencionándole los motivos por el cual nosotros queremos considerarnos ciudadanos de ese gobierno o de ese país, y nos toman una pequeña evaluación. Dependiendo del país se hace algunos estudios sobre qué tipo de personas o qué tipo de ciudadanos vamos a ser, y ahí ellos deciden si nos entregan o no la ciudadanía de su país. Aspectos positivos y aspectos negativos sobre este proceso o esta doble nacionalidad. Es un aspecto positivo si usted se encuentra viviendo, digamos, en Estados Unidos y usted ya prácticamente va a hacer su vida allá. Es menos burocracia porque
usted necesita una visa especial de trabajo, necesita en este caso la Green Card o la nacionalidad norteamericana que le permite trabajar ahí sin ningún problema. Entonces el tener esta nacionalidad a usted ya le libra de constantemente estar renovando la visa, de que tal vez se le pierdan estos documentos y usted pueda ser deportado. Lo bueno o lo positivo de esto es que genera menos burocracia. Otro aspecto positivo es que usted se puede integrar a la sociedad de la cual usted se considera parte. Si usted no se considera parte de la sociedad ecuatoriana porque tiene una cosmovisión muy distinta, tiene ideas que tal vez nadie más siga, pero sí se siente muy identificado con los japoneses, con los noruegos, con los hindúes, usted puede pedir para ser parte de ese grupo colectivo. Ya no es únicamente cerrarse a que el ser ecuatoriano, el ser colombiano es haber nacido en un territorio, sino que también es ejercer una cultura o pensar de cierta forma. Entonces ahí usted se puede sentir parte de ese grupo cultural. Aspectos negativos: la pérdida de nacionalidad natural. Hay algunos estados, como lo había mencionado, que obligan a negar la otra nacionalidad. Si es que soy ecuatoriano, colombiano, yo ya dejaría de serlo, lo que sería un punto negativo. Esto en cuanto a la ciudadanía. Simplemente, bueno, recordarles eso, que es un derecho fundamental que todos tenemos porque nos identifica como un individuo que pertenece a un grupo social, llámese país, cantón, barrio, lo que sea, nos da parte de nuestra identidad. En lo que corresponde a los derechos humanos, nosotros tenemos que fueron declarados por la ONU en respuesta a 2 guerras mundiales que tuvimos. La ONU es creada a nivel mundial para evitar que se vuelva a repetir un fenómeno como una guerra mundial, y la ONU establece algunos parámetros que se deberían cumplir en todos los países para evitar guerras o para evitar el daño a la sociedad o a los individuos que conforman una sociedad. Entonces ellos elaboran una declaración donde se establecen los derechos humanos y todos los países participantes la firmaron y están obligados a cumplir y velar por estos derechos. ¿Qué tenemos que son los derechos? Básicamente son normas o reglas que tratan de buscar el correcto desarrollo de una persona y de una sociedad. Acuérdese lo que le había mencionado. Los derechos humanos son cosas como que un niño tenga acceso a la salud, a la educación, que ya vamos a analizar más adelante, pero también nosotros debemos tener derechos a nivel jurídico o a nivel constitucional, que es como se desenvuelven los estados o los gobiernos. Nosotros no tenemos únicamente derechos en cuanto a la obvia, a lo que debemos tener, a educación, comida, un ambiente sano, sino nosotros también debemos garantizar derechos que permita realmente una igualdad dentro de una sociedad. Es decir, no porque una persona en algún momento haya cometido un delito significa que siempre va a ser ladrona, o no porque una persona tenga ciertas características étnicas o culturales significa que puede ser considerado culpable o no en base a esto, sino que se debe garantizar estas mínimas condiciones que a todos nos permitan igualdad para llegar a la justicia social. Entonces le había dicho que lamentablemente sí hay abogados y hay delincuentes que se han aprovechado de esto, pero el objetivo de lo cual surge es buscar justicia para todos y no simplemente para algunos pocos. Todo esto teniendo en cuenta que los derechos humanos surgen como un proceso que buscaba mejorar la sociedad, evitar las guerras, evitar los crímenes de lesa humanidad, que vimos también eso, y todo esto basado en el altruismo, que es lo que nos permitió llegar a ser la especie que ha dominado prácticamente el planeta. El ayudarnos mutuamente es lo que nos define como seres humanos, porque inclusive hasta los animales en manada se defienden, pero el ser humano puede racionalizar que una persona, sea no sea de su manada, por así decirlo, sea no sea de su familia o de su grupo cultural, también merece respeto y estas garantías mínimas. En lo que corresponde, en cambio,
a los niños, niñas y adolescentes en base al mismo tema, nosotros tenemos que la Declaración de los Derechos Humanos también les ampara, son considerados ciudadanos. Entonces la sociedad está comprometida a garantizarles ambientes sanos. Básicamente les voy a hacer un resumen de todos los derechos. Usted ya tiene en su cuaderno prácticamente los derechos más importantes de los DNNA. Y esta es, bueno, lo que les mencionaba, el tener un ambiente sano para crecer, es decir, un ambiente donde no se promueva la violencia, donde sean respetados, donde sean valorados, donde se evidencie el afecto que les tienen, una familia y sociedad que muestra valores, es decir, una familia que les quiere, una familia que les apoya en sus momentos duros, de igual forma una sociedad que les permite equivocarse sabiendo que usted va a cometer errores y que por eso no significa que se le deba atacar o que se le deba linchar, por así decirlo, entre comillas, sino que es parte de su crecimiento, un crecimiento que debemos tener absolutamente todos los seres humanos. Se les debe también dotar los medios para su crecimiento, y en este caso no solo físico sino también espiritual, en la sabiduría, que usted pueda tener derecho a una educación, que usted pueda acceder a medios de información que le permitan ir mejorando y teniendo este crecimiento personal. Y por último, y no menos importante, el cuidar de su salud. Y recordemos que la salud no es únicamente algo físico. No significa que yo porque no tosa no estoy enfermo, sino que la salud abarca tres componentes: del físico, el emocional y el mental. Si yo tengo salud en los tres o me siento equilibrado entre los tres, puedo decir que tengo salud. Pero si falla alguno de esos tres componentes, yo no puedo hablar de que esté sano, sino yo estoy enfermo en alguna de estas situaciones. Y simplemente mencionarles que dentro de los derechos humanos generales, como el de los niños, niñas y adolescentes, es un proceso histórico muy largo. No es que surgió únicamente con la ONU y la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, sino que este proceso de tratar de regular cómo nos comportamos, cómo debe desenvolverse una sociedad, les había mencionado que surge desde las primeras civilizaciones o desde los primeros grandes imperios, tal vez con Mesopotamia a la cabeza, que es de quien tenemos la evidencia histórica de que crearon el primer código de leyes. Pero ya desde aquí, hace más de 4000 años antes de Cristo, ya nos preocupábamos por tratar de regular cómo se debe comportar las personas ya en una sociedad que se entiende que usted debe poner de parte para que pueda seguir creciendo. Y de ahí se han ido estableciendo hitos o puntos muy importantes, como la Revolución Francesa, donde ya se habla de esto a nivel jurídico como tal, o como lo que nosotros conocemos ya en la actualidad, donde se reivindica a las personas por lo que son y no por lo que tienen, recordando que la Revolución Francesa es la lucha contra la aristocracia. También podemos mencionar la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que de igual forma reconoce ciertas libertades y ciertos compromisos con todos los ciudadanos que siempre se debe mantener. Y ahí sí podemos hablar del hito de la creación de la ONU o de la Organización de las Naciones Unidas a nivel mundial, donde se lucha por cumplir esto, teniendo presente que busca impedir guerras o delitos de lesa humanidad como los que usted investigó, que me imagino que no le debe haber parecido nada bonito ver cómo hay masacres, cómo hay personas que pueden llegar a hacer tanto daño. Entonces, tener muy en cuenta eso, que los derechos humanos buscan el objetivo de la justicia, más no amparar delincuentes, aunque lamentablemente muchos han abusado de esto. Y en lo que corresponde a la obligación tanto de los ciudadanos generales como de los NNA, tener presente que todos tenemos obligaciones y todos debemos cumplirlas. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, obviamente ellos no tienen obligaciones tan fuertes como los adultos, pero sí tienen regulaciones que deben cumplir, porque estas obligaciones o estas normas que seguimos nos permite velar por el correcto funcionamiento de la sociedad, que puede variar de país a país. En Ecuador los niños, niñas y adolescentes tienen unas obligaciones, así como los ciudadanos. En Perú puede que tengan más, pueden que tengan menos. En China tal vez más, tal vez menos. Cambia
según el país, según cómo ellos consideren que se debe formar la sociedad, y simplemente eso. Pero de ahí es imposible que a nivel constitucional o a nivel racional, inclusive por así decirlo, haya una constitución donde se regule el trabajo infantil. Recuerde que ningún niño puede trabajar. Simplemente usted puede acceder a un trabajo a los 15 años, pero que debe ser no un trabajo físico, no un trabajo muy cansado, y debe ser por a lo máximo media jornada laboral, teniendo en cuenta que su principal objetivo es sus estudios. Pero de ahí ningún gobierno garantiza o regula la explotación infantil, porque eso es lo que se estaría regulando. Y sin más que decirles, eso sería todo, muchachos, por mi clase. Recordándoles eso, que por favor sean conscientes y sean responsables en sus obligaciones, que una de ellas es estudiar. Estudie para el futuro, como siempre le he mencionado, y no únicamente para una clase o para una prueba. Vaya repasando constantemente. Y sin más que mencionarles, eso sería todo por mi clase. Solo decirles que de la tarea del día de hoy, lo único que vamos a hacer es copiar o pegar el organizador gráfico que está subido en plataforma, y eso nos serviría como repaso, como cuestionario para la evaluación. Y sin más que decirles, eso sería todo. Pasen bien, chao.